Vamos a hacer la calculadora, ya estoy en el programa anterior, así que recordemos que el problema ahora es que el usuario ingrese un número, posteriormente ingrese la operación que quiere realizar, luego el segundo número y listo. Así que veamos del programa anterior qué partes no funcionan y qué otras partes no nos van a funcionar. Por ejemplo, la creación de las variables está bien, la creación de las variables para la operación pertinente, suma, resta, multiplicación y división también lo tenemos correcto. Aquí ingresamos el valor de la primera variable, eso está muy bien. Pero ahora vamos a necesitar ingresar, cout, ingrese la operación a realizar. Así entonces voy a colocar dos puntos, coma, y vamos a ingresar ese valor de la operación, que viene algo muy importante, y es notar que la operación pues es un símbolo, es un carácter, así que la variable que vamos a crear se va a llamar, o mejor dicho, es una variable del tipo char, que le llamaré operación, ¿ok? Así entonces, el símbolo sería, perdón, el valor que ingresemos sería guardado en la variable operación. Posteriormente, solicitamos el segundo número, acá está, y listo. Ahora, tendríamos que utilizar la variable operación y verificar qué tipo de operación es la que se ha ingresado. Podríamos hacerlo con if, tal y como lo hicimos en el video anterior, pero en este caso vamos a utilizar la sentencia switch, porque la sentencia switch nos va a permitir utilizar, o mejor dicho, nos va a permitir que nuestro código sea mucho más claro. Así que para ello lo único que vamos a hacer es escribir la palabra reservada switch y automáticamente tenemos la sintaxis. Con la instrucción switch vamos a evaluar una expresión, el valor numérico de una expresión, por ejemplo en este caso operación, y vamos a agotar cada una de las instancias. Por ejemplo, el primero es el caso cuando la operación, por ejemplo, sea el símbolo más, ¿sí? Nótese que se está escribiendo entre comillas como un carácter. Vamos a requerir, vamos a decir dos puntos, vamos a requerir que ejecute la operación de suma. Entonces para ello, esto de acá, lo corto, lo pego y lo ejecutamos en este sector. Así entonces, este texto de acá, lo corto y lo pego. Ya hizo la operación suma. ¿Cuál es el siguiente caso? Case significa caso. El siguiente caso es que sea una resta, o sea, dos puntos. Y si es una resta, entonces lo mismo. Hacemos la operación e imprimimos el resultado. Luego escribimos la operación break, o la instrucción, perdón, break. Break significa quebrar o salir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ingresamos la operación. Posteriormente, con la sentencia switch, validamos qué símbolo se ingresó. Si fue el símbolo más, entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones y se hace un break. Break significa salir, para que las demás instrucciones no se ejecuten. Es decir, que va a salir de la sentencia switch. Por el contrario, si el símbolo que se ingresó fue este, el menos, pues entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones y nuevamente se va a dar break. En ese mismo patrón de idea, podemos utilizar case para la operación por, y diríamos, vamos a eliminar esto, voy a ordenar un poco, y posteriormente break. Y por último, y no menos importante, la operación, el caso, case, cuando es el símbolo entre. Cuando es la división, ahí nosotros necesitamos hacer una validación. Si el número 2 es distinto de 0, si es igual a 0, pues imprimimos la división entre 0 no está definida, y si no, pues imprimimos la respuesta. Así que toda esta sección de código me la voy a llevar precisamente para aquí. Todo quedaría muy bien, todo quedaría de esta forma. Por último, hacemos la instrucción break. Bueno, observemos cómo nos queda nuestro programa. Nos queda de la siguiente forma. Creamos las variables donde se van a guardar los números, creamos las variables donde vamos a guardar las operaciones, creamos las variables del tipo char llamada operación, que es donde va a ingresar el símbolo de la operación a realizar. Solicitamos el primer número, solicitamos la operación, solicitamos el segundo número y posteriormente utilizamos la sentencia switch. La sentencia switch toma como parámetro la variable a la cual vamos a validar el caso. Por ejemplo, si el caso es que la variable tiene el símbolo más, pues va a realizar estas dos instrucciones.
Si el caso es que la variable tiene el símbolo menos, va a realizar estas instrucciones. Y si el caso es que la variable tiene el símbolo por o el símbolo entre, pues entonces va a realizar estas instrucciones respectivamente. En ese sentido, todo parece indicar que nuestro programa debería funcionar. Vamos a compilar. Es 5.65 y digo que la operación es de suma, ingreso el símbolo más. Posteriormente digo que lo que quiero sumar es 89.65 y ahí tenemos la respuesta, que es 95.3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ingresamos 56 e ingresamos otro símbolo que no está definido? Por ejemplo, ingrese el hashtag, por ejemplo, y luego damos 5, por ejemplo. Miren, el programa no ejecutó absolutamente nada y no sabemos por qué fue. Entonces, para eso existe la instrucción del default. Por default nos referimos a si la variable operación, que es esta de acá, ¿no? Si la variable operación no cae en ninguno de estos casos, pues entonces se va a ejecutar el default. El default lo vamos a entender, en este caso, como un cout operación no válida. ¿Ok? Y nuevamente, como era de esperarse, break. ¿Ok? Vamos a volver a compilar y vamos a ejecutar. Bueno, aquí me hace falta un símbolo y listo. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ver, 5. Por ejemplo, vamos a ingresar el símbolo arroba y 20, por ejemplo. Y nuevamente, aquí nos indica operación no válida. Si nosotros queremos, podríamos utilizar y hacer esto mejor. Podríamos decir, la operación, o mejor dicho, el símbolo, ¿sí? Vean esto, el símbolo. Vamos a imprimir el valor, el valor que tiene la variable operación. No define una operación. Ok, así que voy a borrar todo esto y lo cierro. Vean lo que tenemos, el símbolo que está en la variable operación no define una operación. Vamos a compilar, ejecutar y diríamos 10, por ejemplo, el dólar 30. Y ahora nos dice el símbolo del dólar no define una operación. Podríamos intentar cambiar el formato en el cual solicitamos la información. Por ejemplo, esto yo lo voy a comentar y diríamos, voy a comentar esto, diríamos lo siguiente: calculadora ingenua, cout, ingrese la operación a realizar con dos números. ¿Sí? Así entonces, el primer valor que ingresemos se va a guardar en la variable número 1. El siguiente valor se va a guardar en la variable operación. Y el siguiente valor se va a guardar en la variable número 2. ¿Sí? Es decir, que nuestro programa va a estar solicitando y va a esperar 3 símbolos. Por ejemplo, voy a compilar y voy a ejecutar. Por ejemplo, si ingresamos 5 más 6, la respuesta fue 11. Vean directamente qué fue lo que pasó. El primer valor 5 se ingresó a la variable número 1, el siguiente símbolo que encontró se ingresó a la variable operación y el siguiente símbolo que se encontró se ingresó a la variable 6, a la variable número 2, perdón. Es decir, estamos ingresando diferentes cantidad de elementos o símbolos en una sola línea. Podríamos volver a ejecutar y podríamos decir 20 por 30, por ejemplo. Y ahí tenemos, el resultado es 60, ¿no? La multiplicación de los números es 60. Y podríamos, por ejemplo, decir 10 entre 2.5. Ahí tenemos que la división entre los números es 4. Quizás esta sería una manera más intuitiva para nuestra calculadora. Haber aprendido dos cosas importantes. Número 1 es cómo estamos utilizando la sentencia case y para qué nos está sirviendo en este momento. Y número 2, otra forma de ingresar información por teclado en una sola línea, ¿verdad? En una sola secuencia a través de múltiples
operadores de inserción, ¿no? Múltiples operadores mayor, mayor. Con esto cierro el video y nos vemos en el próximo.